Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Una mirada de amor es lo que puede conquistar para Jesús el Señor un corazón agradecido. Esfuérzate, ven, esfuérzate, esfuérzate, ven, esfuérzate, para que puedas gozar del calor de un buen hogar. ¿Qué te parece esa canción tan bonita? Una canción muy linda. Hace muchos años que no la cantaba. Hace muchos años. Qué precioso. Una mirada de amor. A veces nos falta aprender a amar porque ni siquiera tenemos una miradita de amor. Solamente tenemos una miradita de rencor, de reproche, de juzgamiento, pero no de amor. Si tan solo le sacáramos una sonrisa a alguien, le pudiéramos regalar a alguien una sonrisa al menos. Dice la Madre Teresa de Calcuta, tenemos algo que dar, así sea una sonrisa. Qué precioso. Que hoy sea un día súper bendecido para ti, día del Señor, hermoso día de nuestra Madre María, lindísima, preciosa, nuestra Madre hermosa. Que tú sientas esa revelación en tu corazón, de ella se manifiesta en tu vida. Y ayer decía alguien algo tan bonito, me gustó ayer que teníamos una charla aquí en Ossining, en Nueva York. Decía alguien muy lindo, decía, ¿sabes cuál es la característica de todos los santos? Yo le dije, ¿cuál? Digo, pues que todos los santos tenían una particularidad, tenían algo en común, que todos amaban a nuestra Madre María. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ahí te lo dejo como reflexión. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, recuérdalo, sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo hermoso, yo te doy gracias, Padre, por tantos regalos que tú nos das. Creo que uno de los regalos más lindos es la presencia de nuestra Madre María en nuestras vidas, en mi vida, Padre. Lo digo de manera personal, en mi vida. Me falta amarla más, sí, Padre. Dejarme tal vez más amar de ella, sí, Padre. Pero qué regalo tan lindo nos diste con nuestra Madre María. Gracias. De todo corazón, muchas gracias. Enséñame a amarla cada vez más, porque sé que si la amo a ella, te amo a ti en condición de madre, porque tú eres padre y madre. Otra revelación linda que me hiciste ver y sentir. Gracias, Papá Dios del cielo hermoso, por tantos regalos que me das. Enséñame a ser agradecido, porque en ocasiones simplemente me dejo llevar por mis pensamientos, porque yo lo consigo es con mis fuerzas, porque todo lo que hago lo hago es por mí mismo, por mi propia voluntad. Y ayer entendí algo, es que si somos de una voluntad fuerte vamos a salir adelante con las dificultades, y no es de buena voluntad, porque eso es un egoísmo, pensar en mí mismo, pensar que yo puedo por mis propias fuerzas, y no es así, papá. Una voluntad fuerte no es una voluntad fuerte, es una creencia fuerte en ti, es un depender de ti, es creer que en ti está todo, que tú todo lo suples, que tú todo lo das, y actuar de acuerdo a tu palabra. Actuar de acuerdo a tu palabra. Dice la palabra, resistid al mal y él huirá de ti. Y si yo me aferro a tu palabra, la puedo resistir. Si yo me aferro a tus creencias, lo puedo resistir. Es en ti todo, Padre. Por eso quiero ser agradecido por todo y por todo, incluso hasta por las dificultades, por el desamor,
que uno puede recibir, porque a través de eso uno puede dar amor, Padre. Gracias, Papito Dios. Gracias, Padre, por tanto amor que tú nos das. Y ahí es donde está el desamor, que nosotros no te amamos. No te amamos. Decimos amar, pero no amamos. Decimos amarte a ti, pero al prójimo, ¿cómo nos cuesta amarlo, Padre? ¿Cómo nos cuesta? Y ahí es donde se demuestra que sí te amamos, cuando amamos al prójimo, Padre. Al que nos rechaza, al que nos odia, al que nos calumnia, al que nos critica. No sabemos amar, ¿verdad, papá? Tan fácil que es predicar sobre el amor, pero ponerlo por obra como cuesta. Enséñame a amar, porque a mí me cuesta amar, Padre. A mí me cuesta amar. No sé amar. Y que hoy tu palabra viva me enseñe a amar. Pero para eso yo quiero dejarme amar también por mi Madre María. Hoy día de su hermoso recuerdo, de su silencio precioso. Hoy que se consagra ese día para ella. Gracias, papá. Gracias, Padre, por tu palabra viva. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, continuamos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19. Vámonos a los versículos 13 al 15. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué bendición esta palabra. Sigue hablándonos de los niños y tremendo. Nosotros nosotros como adultos se nos olvidan mucho nuestra responsabilidad con los niños. Y es tremendo eso, porque a veces los niños nos dicen, nos invitan a estar en la presencia del Señor. A veces los niños con su inocencia nos cuestionan cosas del Señor. De verdad, las preguntas más difíciles sobre Dios las hacen los niños. Son las preguntas más difíciles, porque le hacen unas preguntas que uno dice, uy, ¿y ahora de dónde le doy una respuesta para que así lo entienda primero y segundo sea una respuesta verdadera? Porque la idea no es mentirles sobre las cosas de Dios. Y los niños son demasiado sensibles a la presencia de Dios, son muy sensibles. Por eso, cuando nosotros a un niño no le transmitimos las enseñanzas del Señor, estamos perdiendo grandes oportunidades para que ellos más adelante tengan elementos, las bases, para que ellos soporten dificultades, salgan adelante, ¿sí? Porque dice la palabra que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y si lo dice es porque así va a suceder. Es posible que en un momento determinado puedan tener como cierto choque con las verdades que van a encontrar, las cuestiones, la realidad del mundo. Pero el que tengan la palabra, el que hayan sido formados, el que hayan sido enseñados en la palabra, hará que ellos vuelvan al camino, retornen. Esto, pues yo lo pude vivir, Rafa. Fue curioso, ahora que lo pongo a pensar, porque yo me acuerdo que nosotros, pues yo fui formada siempre fui formada en colegio monjitas, y la clase de religión era importante, pero no una religión, pues yo me acuerdo que no era aburrida, era una religión bien interesante. Nos contaban unas historias espectaculares de santos que uno, quedaba uno asombrado.
lo preparaban a uno para sus sacramentos, bueno, hacían muchas cosas en el plano espiritual, lo llevan a convivencias, unas convivencias que nos cuestionaban frente a la parte espiritual, o sea, muchas cosas muy bonitas, qué bendición, de verdad, la formación religiosa. Y cuando, sí, es cierto, yo salí, entré a la universidad le golpea a uno fuerte, se le olvida a uno muchas cosas de lo que le enseñaron en el colegio, eh, o dice uno, realmente piensa uno que se le olvidan a uno las cosas, pero en la realidad lo que hace el mal es tratar de adormecerlo a uno. Sí, comete uno errores, de verdad, porque no hay ese acompañamiento espiritual en las universidades, no hay ese cuidado de la persona en su valor, en su integridad, nada, sino que, bueno, fuiste para allá y bueno, defiéndase si tú puedes. Y en el caso mío, pues yo estaba demasiado jovencita cuando empecé la universidad, yo todavía no era mayor de edad cuando empiezo la universidad. Y como que se me olvidó, ¿cierto? Porque ya además estábamos estudiando en una universidad comunista. Entonces imagínense todo lo que pasó, porque uno se deslumbra con las teorías que a uno el mundo le dan. Pero gracias a Dios, yo digo que a pesar de ese momento de oscuridad, por decirlo así, gracias a Dios, como que en su momento preciso se volvieron a mi mente frases que me ayudaron a buscar el camino del Señor, a decidirme por el Señor. Y gracias a Dios fue eso lo que en el día de hoy estamos aquí, ¿no, Rafa? Porque si no, quién sabe dónde andaríamos. Y la verdad que lo que a uno le enseñan, a uno no se le olvida. Yo me acuerdo que de las historias más emocionantes de una santita jovencita, ella, es la historia más, me parecía súper emocionante. Yo era muy pequeña y era una historia que me enseñaron antes de mi primera comunión. La primera comunión nosotros la hacíamos a los 7 añitos. Y esa historia me parecía fascinante porque era de una niña que anhelaba la comunión. Era una niña que anhelaba la comunión, era muy pequeñita, pero por ser tan pequeñita no le daban la comunión. Entonces, y ella anhelaba y anhelaba, y resultó que estaba un día en la parroquia, en la Eucaristía y demás, y ella pues, no, pues ya sabía que no podía ir allá al frente porque no le iban a dar la comunión, pero lo anheló tanto que se levanta la sagrada hostia, ya bendecida y todo, y o sea, como que se levantara y como que fuera flotando hacia ella donde ya estaba y se puso encima de ella, pues nada tuvo más que hacer el sacerdote sino llegar, tomar la hostia y darle la comunión. Yo pensé, eso es una historia de cuenticos, ¿no es cierto? Porque es que uno suena así, o sea, uno piensa esa situación así. Qué sorpresa para mí cuando hace un poco, pues como que hace, para los años de la pandemia, no recuerdo cuando yo empecé a ver historias así de santos, cuando veo esa historia yo, ay, sí, sí era verdad, no piensa que no, porque habían pasado demasiados años, imagínense, yo iba a tener 7 años de vida y hasta ahorita la veo y entonces yo, wow, sí, sí era verdad. Entonces, hay cosas que a uno le enseñan de niño y son cosas que se acuerda de uno. Y de verdad que esto sí que es importante porque bendecir a los niños. Si se acostumbra uno a bendecir, los niños esa costumbre no se olvida. O sea, que los hijos pidan la bendición o vayan a donde los papás para que los bendigan. Eso es algo maravilloso. Yo me acuerdo de pequeñas, nuestros padres tenían esa costumbre. Desafortunadamente, bueno, las vueltas de la vida, nosotros, pues por la universidad, por no sé qué cosas, dejamos de pedir la bendición. Pero yo me acuerdo que mi mamá tenía esa costumbre
de bendecirnos cuando íbamos a salir. Ella tenía esa costumbre. Y qué lástima que uno vaya perdiendo con los años y con las cosas, la pelea que uno tiene en el mundo, realmente pierda costumbres interesantes, porque debería uno bendecir a los hijos. Oye, y bueno, ya nuestros hijos están muy grandes, a veces no, ya no están ni con nosotros. Eh, pero bendecir a nuestros hijos, bendecirlos en su entrar, bendecirlos en su salir, especialmente bendecirlos cuando ellos van a salir de casa, porque de verdad que uno sale de casa y uno no sabe si retorna a casa nuevamente. Es muy importante poderlos bendecir. Los niños salen al colegio, bendecir lo importante para que ellos lleguen a sus colegios y tengan como esa protección que deben tener de las cosas que pasan, porque es que en el colegio una cosa es lo que pasa en casa y otra cosa pasa en el colegio, y realmente hay muchos niños que se silencian frente a lo que ellos viven en sus colegios con sus compañeritos, porque así como hay niños muy tiernos, muy espectaculares, pues que se comportan siempre bien, hay otros que, wow, uno queda asombrado de todo el dolor, de todas las cosas ya negativas que están trayendo precisamente por lo que están vivenciando en sus casas. Entonces, es importante que bendigamos a los niños, y aquí nuestro Señor claramente lo está mostrando. Y es enseñarles ese respeto, ¿no? Porque a veces los llevamos a la iglesia y los dejamos así como animalitos sueltos que corran para aquí, para allá, haciendo bullas y demás. No, yo me acuerdo que mi mamá era bien espectacular, ¿sabes? Porque 6 hijos somos nosotros, 6 hijos, y mamá nos llevaba a la iglesia. Y no nos llevaba aquí, como aquí hacen, que los llevan a un cuartico aparte. No, nos llevaba y nos sentaba al pie de ella, en las bancas, y hay de aquel que se comportara mal en la iglesia. Y no había celular. No, no había celular, no nos llevaba cuadernos, no nos llevaba absolutamente nada, ni comida, ni nos pasaban el celular para que no, nada. Simplemente nos sentábamos y ay de aquel que se portara mal. Dios santo, pobrecito. Entonces, mamá tenía particulares formas de corregirnos, pero definitivamente nosotros nos sentábamos y nos manteníamos quietos. Si te dormías, ay, 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 porque tenías que poner atención. Bueno, en fin, y estábamos en la Eucaristía completamente, completamente sin molestar, sin hablar, sin jugar entre nosotros, poniendo atención, así no entendiéramos nada, pero estábamos todos ahí sentados. Entonces, es cuestión de formación, es cuestión de enseñar a nuestros hijos a realmente estar en la presencia del Señor y valorar la presencia del Señor, porque de verdad que cuando uno presta atención, uno de verdad que aprende muchas cosas. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos la parte espiritual, porque si no, el mundo toma control de ellos y desde pequeños empiezan a tener dificultades y a generar las dificultades a los adultos, precisamente porque no se tiene el temor de Dios. El temor de Dios influye cuando se da a las personas precisamente cuando nos instruyen de niños. Y entonces uno tiene respeto por las cosas de Dios y uno se previene de hacer muchas cosas incorrectas. Pero cuando no se le enseña a los niños se sienten que tienen la libertad de hacer todo lo que quieran. Y no, uno tiene desde pequeño que enseñar a los niños a tener temor de Dios, y pues que busquen en su corazoncito el temor de Dios para que ellos no quieran hacer lo malo. ¿O no, amor? Educa al niño en su camino y cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Es bien interesante. Yo recuerdo cosas muy bonitas. Bueno, en mi infancia fue muy bonita. Recuerdo cuando una tía, que ahora está
en otro país me llamaba mucho la atención porque cada vez que yo iba a visitar donde ellos vivían en otra ciudad, ella siempre me hacía moñitos de harina de trigo con huevo. Y he querido encontrar la receta, pero tal vez yo la haga nuevamente, pero no vas a ver lo mismo. Sí, igual que las películas que veíamos, ¿no es cierto? En ese tiempo, Centella, el Capitán Centella. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Ya soy viejito. O No, Ultraman, esos ya o estaban S5, uno mayor. que lanzaba unas carticas. Bueno, No, esas sí no son de Dios. no, esas son viejitas. O sea, estoy hablando de cosas viejitas. Pero a lo que quiero decir con esto, que tal vez son cosas que si yo las vuelvo a ver actualmente no va a ser lo mismo, porque tengo el recuerdo. Y ella me contaba cuentos y estudiaba cuentos para contármelos. Yo no me acuerdo de ningún cuento, pero curiosamente, Moni, yo cuento muchas historias cuento. Ustedes se han dado cuenta. Y lo particular es que tal vez eso influenció mi imaginación. Eso influenció tal vez el uno creer esas historias porque uno se las cree. Cuando es niño uno se las cree. Como Mónica con los huevitos encima de las Cáscaras pencas, las cáscaras de huevos encima de las penquitas. del maguey, Bueno, maguey en Colombia no hay, pero dice maguey de aquí en las, Colombia, de las de las penquitas. pencas. Entonces es bien curioso y, y uno se las cree, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice una vez una tabla y le coloqué una cantidad de puntillas. Dije, por si entran los ladrones. Entonces yo le voy a lanzar eso y la lanzaba yo el techo y rompía las telas por tratar de probarlas. Y amarraba una y sobre todo que va a entrar un ladrón y yo como niño voy a tratar de sacarlo. O sea, son ilógicas. Pero y me la pasaba toda una mañana clavándole puntilla a esa bendita tabla porque tenían que ponérselas al revés. ¿Y cómo le mete una puntilla al revés a una tabla? O sea, porque era redonda con bate. ¿Y cómo? Entonces tenía que pensarlo. Y uno cree una cantidad de bobas o tratar de meter una canica, una bolita allá en un huequito y lanzarlo y quedarse toda una mañana lanzando horas hasta que por fin logra. Era muy chistoso. Pero así son los niños, la inocencia. Y me llama mucho la atención, Moni, que tenemos personas muy cercanas aquí en Osin, Marixa Portilla y también lo que es Víctor. Y es una pareja que tiene, ¿cuántos niños? ¿5? 6. 6 niños. El mayorcito tendrá, ¿cuánto? La niña. Más o menos 12 añitos. ¿La niña? No, 13. O 13 añitos. Y ahí de para abajo, Oh. hagan la cuenta, 6 niños hacia abajo. Eso es una locura. Ahora consiguieron su casa, estoy feliz porque consiguieron su casa. Y la casa tiene piscina. ¡Ay, eso es una locura! Una locura, locura, locura. Quedamos una noche, nunca había quedado con ellos, allí nos quedamos una noche. Y es tan particular todo, pero tan particular. Y Moni, ellos van a Eucaristía y también. Sus niños. Organizaditos. ¿Y por qué? Ellos no es que los tengan a rejazos limpios, ya no. Pero tienen su autoridad. Niños a niños. Uno va a la casa y hay juguetes por de todo lado. Y tan lindo, por ejemplo, viste, nosotros somos padrinos. O sea, ellos son nuestros compadres. Del pequeñito. Sí, del último. ¿Tiene cuántos mesecitos? Ya Como llega 8, el niño, 8 mesecitos. Sí. Y estábamos jugando con él y lo colocamos en el caminador. Y el niño se quedaba mirándome, ¿no? Así. Y harto rato se quedaba mirándome y yo volteaba a mirarlo. Y yo le hacía alguna cosa y él se quedaba mirándome. Dije, tan hermosa esa mirada de los niños. Y embobado mirándome, y no sé si las gafas o la barba o yo no sé qué, pero embobado. Sí, esa cosa rara que está ahí. Y lo cargaba y jugaba con él, pero muy hermoso, muy hermoso. Se apegan a las personas y si tienen ganas de llorar, lloran. Si tienen ganas de reír, ríen. Ellos no se ponen de hipocresías y cosas de esas, porque son muy inocentes. Y me llama mucho la atención que lo que uno le da a los niños, tal vez no lo recuerde los niños, no lo recuerden a futuro, pero eso va creando de una u otra forma también un horizonte. El hecho que tú decías de orar por los niños, tan hermoso que es orar por los niños. Tal vez no lo hicimos, ¿verdad? O tal vez no lo hicieron con nosotros y ahora ¿qué hacemos? Simplemente, ay, qué tristeza, no, qué pesar, no. Pero tal vez nosotros lo podemos hacer. Qué precioso contar las historias. Yo sí siempre recuerdo a mi hija, de verdad, que desafortunadamente no fui un padre en algunas cosas bueno, pero en otras cosas muy malo. Pero, por ejemplo, mi hija me decía cuando íbamos de viaje de un lado para otro, me decía,
papi, ¿por qué no me cuentas una historia de Dios? Ay, déjame dormir, que ahora ya estoy cansado, le decía. Y ahora lo recuerdo porque no se las conté tal vez. Sí, o contarle las historias en la noche, tan bonito que es eso, a nuestros hijos. Ya son grandes, ¿no es cierto? Tal vez nuestros hijos son grandes, pero qué precioso bendecirlos, darles un beso, decirles cosas agradables, mi hijo, Dios lo bendiga. Porque a veces entramos con unas cantaletas y cantaletas y cantaletas cuando ya pasó el tiempo de educación, ya pasó el tiempo de la formación. Pero qué bonito tener esa oportunidad de contar historias, hablar y creerles a los niños frente a lo que digan, así sea una fantasía. Pero qué bonito porque ellos hablan como adultos. Nuestro niño pequeñito, nuestro nietecito, pues él para hablar le causa un poquito de dificultad, pero trata de contar su historia y uno lo escucha y no tiene razón de ser porque salta una cosa, salta la otra y se pone serio contando su historia. Sí. Se pone todo seriote, ¿no? Y uno, si se pone a escucharlo, es bonito. Sí, es bonito, así no tenga lógica, pero le da a uno la importancia y la seriedad al niño y porque eso es muy bueno, porque también cuando uno le habla, ¿sí? Por ejemplo con las nietas, ¿no? Yo le digo, no, vamos a hablar cosas serias. Ya se ponen serias y realmente serio, serio. Pero a mí no me creen. Y la creen, o sea, hay muchas cosas que él dice, vamos a hablar en serio, y ya se ponen serias. Y entonces lo que dice Rafael, oh sí, tal cosa, y después le reclaman si no lo va a hacer. Si no lo cumplo. Sí, ella le reclama. Es súper lindo, solamente mi esposa es la única que no me cree. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Hay que ser como niños y amar. Qué precioso es ser como niños. A mí me encanta jugar, me encanta jugar pero es difícil pero a veces. especialmente bendecirlos, Rafa. Aprender Sí, yo a creo que bendecirlos. sí. De verdad que nos hace falta. Pero es que tomar esa son cosas como tan lindas. Por ejemplo, nomás el hecho de bendecir los alimentos, que los niños aprendan a bendecir los alimentos. Mira, por ejemplo, ahí con la familia que decíamos tan lindos, se sientan a la mesa y la mesa, así pataleen. O sea, todos esos niños se sientan a la mesa. Y entonces, entre los hermanitos es el presidente. Hay uno que es presidente y se pelean los dos mayorcitos por ser presidente. Pero tienen autoridad, la niña tiene autoridad. Sí. El segundo, Pepe, tiene autoridad también entre los otros niños. O sea, van aprendiendo y el liderazgo. Se apaga la luz y se apagó la luz. Sí, o sea, en la noche todos se van a dormir, aunque llora por allá, uno sale llorando el papá, eso uno lo ve durmiendo aquí, lo ve durmiendo allá, la niña pequeñita que es un terremoto, esa pequeñita. Muy dinámica, muy linda, muy ágil, de verdad muy inteligente. Ay, súper linda. Estábamos así, yo estaba sentado una vez que el año pasado fue, ¿no es cierto? Yo estaba sentado ahí, estábamos en un convivio, dirían en México, ¿no es cierto? Una celebración. Y la niña cuando ya veo que se va por aquí, por atrás, se sube a la silla, se me sube aquí, se lanza, quiere que yo la reciba, y yo me retiraba, y se lanzaba esa bendita niña de la silla, y yo me alejaba y se lanzaba sin miedo. Para nada, y se subía. Yo decía, yo voy a cansar a esta niña, voy a cansarla. El que terminó cansado fue otro. Qué precioso ser como niño. ¿Qué recuerdas tú de infancia? ¿Cómo me gustaría tener un diálogo contigo, verdad? Y escucharte de tu infancia. Tal vez dirás, no tuve una buena infancia, pero creen que hay cosas bonitas, porque en últimas, a pesar de las malas infancias, te reunías de pronto con los compañeritos del colegio, con los vecinos, y hacían juegos. Los juegos tan bonitos. ¿Sí recuerdas esos juegos de tan lindos cuando salíamos a la calle? Por ejemplo, nosotros somos... Yo soy del centro de Colombia, ¿no? Pero en la región del Quindío yo iba a visitar a mi abuela. No, esos juegos que habían, unos juegos, pero nada de televisión, porque es que ni siquiera había televisión. No había ni televisión siquiera, porque había un televisor para todo un barrio. Y eso y había televisión hasta las 5, a partir de la 1 de la tarde o las 4 de la tarde. Era como a las 5 de la tarde. Y era tan bonito, ¿no es cierto? Lo que jugamos, que la lleva, que el quemado, que el Yermis, y esos golpes que uno se daba como niño. Recuerdo que los postes de la luz los templaban se templan, ¿no? Antes, con un cable. Y ese bendito cable le ponían el discalambre de púas para que uno se amarrara y uno de niño de la noche lo se da cuenta y ¡bum! Se chocaba. Aquí me aparecía.
Y uno llegaba a la casa todo herido. ¿Qué pasó? No, mamá, es que me estrellé allí, no sé qué. ¡Ah! Venga, pues. O tratando de que sacar esmeraldas de una piedrita blanca. Y láncele piedra y cuando una piedra rebota y me pega por acá y bendito. Y échale café, mijito, que con café le pasa. Échale Y échale café. cafecito. Ahí me echaba mi abuelita cafecito. Bendito sea mi Dios, qué historias tan bonitas. Y tú también tienes cosas que contar. Qué bonito que tú cuentes eso. Sí, pero a veces andamos tan amargados y tan aburridos que, ¿cómo está? No, estoy cansado, voy a dormir, Y voy qué a descansar. emocionante poder recordar especialmente las historias del Señor, de verdad. Son Sí, muy muy bonito. Y hermosas. fíjate que tú le cuentas cosas lindas a tus hijos de su infancia, ellos se deleitan, así se las cuenten de viejos. Sí, exacto. Se deleitan a mis hijos, cómo les fascina cuando uno les cuenta sus historias. De lo que hacían, de cómo apenas nació, lo primero que hizo fue orinarse, por ejemplo. Sí, que orinó al médico en vez de llorar, orinó. Sí, eso le pasó a alguien. Que uno Sí. eso es muy chistoso y contarle eso es bonito. No, pero es que usted era muy no sé qué. Y empieza uno a contarle cosas aburridas y amargadas. No, como decían las palabras y de todas, eran bien No, no, sí, espectacular. claro. Y qué bonito, como dice mi esposita, contarle cosas de Dios. Ay, eso es muy hermoso. Por ejemplo, tan bonito que si tú ya eres abuelita, que, que ya empiezas a tener esa costumbre de sentar a tus nietos. Yo tengo una señora que es muy cercana a la comunidad, que ya sienta a sus nietos en la noche y los sienta en su cama cada vez y se pone a contarle historias. Historias de la Biblia. Y los niños salen corriendo. Y dicen, abuelita, abuelita, la hora del cuento, la hora del cuento. Y se pone a contar historias de la Biblia. Qué lindo. Tienes que aprenderte la Biblia. Y a tus hijos grandes abrázalos. O aunque sea leer Sí, las historias para qué lindo, contarlas. qué lindo. Bueno, hay que ser como niños. Qué precioso. Dios me los bendiga. Un Que abrazo tengan un fraterno. Nos vemos excelente mañana. día. Nos vemos mañana. Oye, quiero invitarlos mañana domingo. Tenemos en la comunidad todos los domingos siempre hay alguien que predica, pero mañana tenemos un niño que va a predicar. Los invito a que nos acompañen a las 6:30 de la mañana. ¿Por qué? Ahora, Hora Colombia. bueno. Hora Colombia. Por nuestro Zoom. Y yo aquí les dejo el enlace, no de Zoom porque, pero les dejo nuestro WhatsApp para que nos escribas y con todo gusto para que nos acompañes. Dios los bendiga. Chao. Bye.